Lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso sobre la búsqueda de la verdad. ¿Cómo perseguir la verdad? 7. Nuestro tema principal durante esta temporada ha sido cómo perseguir la verdad. Hemos resumido con anterioridad 2 principios de práctica para perseguir la verdad. ¿Cuál es el primer principio? El primer principio es desprenderse y el segundo, comprometerse. No hemos terminado de hablar sobre el tema de desprenderse. ¿Cuál es la primera cuestión respecto a desprenderse? Desprenderse de diversas emociones negativas. ¿Sobre qué hemos hablado primordialmente en lo referente a desprenderse de diversas emociones negativas? Sobre todo, hemos compartido y revelado las emociones negativas que experimentan las personas, es decir, qué tipos de emociones negativas suelen acompañarlas en su vida cotidiana y en su senda de vida, además de cómo desprenderse de ellas. Tales emociones negativas se manifiestan como una especie de sentimiento dentro de las personas, pero en realidad se desencadenan a causa de los distintos pensamientos y puntos de vista falaces que albergan. Estas distintas emociones negativas se originan debido a los diferentes pensamientos y puntos de vista que tienen las personas y se revelan y exhiben en ellos. En base a las cuestiones sobre emociones negativas que hemos compartido antes, los distintos comportamientos de las personas y sus diversos pensamientos y puntos de vista, ¿qué problemas observáis? En otras palabras, al diseccionar las manifestaciones externas de las diversas emociones negativas, ¿podéis percibir alguna esencia subyacente en los pensamientos de las personas? Cuando se exhiben emociones negativas en una persona, si profundizamos en ellas y las diseccionamos detenidamente, podemos observar sus diversos puntos de vista, perspectivas y posturas incorrectos hacia la gente, los acontecimientos y las cosas ocultos en esas emociones negativas, e incluso contemplar sus enfoques para manejar y resolver a distintas personas, asuntos y cosas desde dentro, ¿verdad? Entonces, de las varias veces que hemos hablado acerca de diseccionar estas emociones negativas, podemos decir que los diversos pensamientos y puntos de vista erróneos, falaces, tendenciosos, negativos y adversos de la gente están ocultos dentro de sus emociones negativas? ¿Podemos decir eso? ¿Qué acabo de decir? Dios acaba de decir que los diversos pensamientos y puntos de vista erróneos, falaces, tendenciosos, negativos y adversos de las personas están ocultos dentro de sus emociones negativas. ¿Me habéis entendido bien?
Si no hablamos acerca de estas emociones negativas, es posible que las personas no presten mucha atención a las emociones negativas temporales o a largo plazo que salen a la superficie. Sin embargo, después de diseccionar los diversos pensamientos y puntos de vista ocultos en las emociones negativas, ¿reconoce la gente este hecho? Las distintas emociones negativas ocultan diversos pensamientos y puntos de vista negativos. En otras palabras, cuando una persona experimenta emociones negativas en la superficie, éstas pueden parecerse a determinados sentimientos. Las personas pueden desahogar sus emociones, decir cosas deprimentes, propagar inanidad y provocar ciertos resultados negativos o hacer cosas relativamente extremas. Esto es lo que se revela exteriormente. Sin embargo, detrás de estas manifestaciones de emociones negativas y comportamientos extremos, existen en realidad diversos pensamientos y puntos de vista negativos en las personas. Por tanto, aunque hemos estado discutiendo las emociones negativas durante este periodo, en realidad estamos diseccionando los diversos pensamientos y puntos de vista negativos de las personas al exponer y diseccionar sus diferentes emociones negativas. ¿Por qué exponemos estos pensamientos y puntos de vista? Estos pensamientos y puntos de vista negativos solo afectan a las emociones de las personas. ¿Es solo porque les provocan emociones negativas? No. Estos pensamientos y puntos de vista erróneos no solo influyen en las emociones y búsquedas de las personas. Sin embargo, lo que la gente ve y percibe son sus emociones y comportamientos externos. Por tanto, utilizamos el método simple y conveniente de diseccionar las emociones negativas para poner en evidencia los diversos pensamientos y puntos de vista negativos, adversos e inapropiados de las personas. Ponemos en evidencia estos pensamientos, puntos de vista y emociones negativas porque dichos pensamientos y puntos de vista están relacionados con la perspectiva y la postura de la gente respecto a cómo contemplan las personas y las cosas, a su comportamiento y su manera de actuar en la vida real. También tienen que ver con la dirección y los objetivos de supervivencia de las personas y, naturalmente, con sus puntos de vista sobre la vida. De ahí que hayamos llevado a cabo esta revelación de ciertas emociones negativas. En cualquier caso, el objetivo principal de hablar sobre las emociones negativas es poner en evidencia, diseccionar y resolver los distintos pensamientos
y puntos de vista falaces, negativos y adversos de la gente. Al revelar estos pensamientos y puntos de vista negativos, podrán reconocer claramente los puntos de vista, posturas y perspectivas incorrectos que existen en sus pensamientos hacia varias personas, acontecimientos y cosas. Esto ayuda a resolver las distintas emociones negativas causadas por estos pensamientos y puntos de vista negativos y, por consiguiente, permite a las personas reconocer y desentrañar estos pensamientos y puntos de vista falaces, tras lo cual pueden buscar la senda correcta, desprenderse de ellos y abandonarlos por completo. El objetivo último es desarrollar la capacidad de afrontar, abordar, manejar y resolver a las diversas personas, acontecimientos y cosas que uno se encuentra en su vida cotidiana o a lo largo de su vida recurriendo a los pensamientos y puntos de vista correctos. En resumen, ¿cuál es el resultado deseado? El de capacitar a las personas para que reconozcan y desentrañen los diversos pensamientos negativos presentes en su interior y, después de reconocerlos, cambien y corrijan continuamente estos pensamientos y puntos de vista erróneos en sus vidas y sendas de vida. Indaguen, acepten o se sometan a los pensamientos y puntos de vista correctos que se ajusten a la verdad y, en definitiva, vivan y se comporten según los pensamientos y puntos de vista correctos. Ese es el propósito. ¿Estáis de acuerdo? En apariencia, ponemos en evidencia las emociones negativas de la gente, pero en realidad ponemos en evidencia sus pensamientos y puntos de vista falaces hacia diferentes personas, acontecimientos y cosas. El objetivo es que la gente pueda utilizar los pensamientos y puntos de vista correctos cuando se encuentre con distintas personas, acontecimientos y cosas, a fin de afrontarlos y manejarlos y, en última instancia, a fin de actuar conforme a los principios verdad, cuando contemplamos a las personas y las cosas, nos comportamos y actuamos. ¿Acaso no volvemos así al tema de cómo perseguir la verdad? En definitiva, hablar sobre desprendernos de diversas emociones negativas nos devuelve al tema más amplio de cómo perseguir la verdad, sin desviarnos de la cuestión principal, ¿cierto? Al principio, habrá quien piense, desprenderse de diversas emociones negativas no parece tener mucho que ver con perseguir la verdad. Las emociones negativas son solo estados de ánimo, temporales o pensamientos e ideas momentáneos. Si se trata de un pensamiento o estado de ánimo momentáneo,
no entra en el ámbito de las emociones negativas sobre las que estamos hablando. Estas emociones negativas involucran cuestiones de principio y sustancias relacionadas con cómo alguien contempla a las personas y a las cosas, cómo se comporta y cómo actúa. Involucran los puntos de vista, posturas y principios correctos que las personas deben defender en la vida, además de sus puntos de vista sobre la vida y las maneras de vivirla. El propósito último de hablar sobre esto es permitir que la gente, al enfrentarse a varios asuntos de la vida, ya no los maneje con naturalidad o impulsividad, o los trate mediante sus actitudes corruptas. También significa que no van a manejar estos problemas según las distintas filosofías satánicas que les ha inculcado la sociedad. En su lugar, los abordarán de la manera adecuada, con la conciencia y razón que al menos debe poseer una persona cuando se ocupa de los problemas a los que se enfrenta en la vida. Además, bajo las condiciones básicas de la conciencia y razón humana normales, tratarán a las diversas personas, acontecimientos y cosas relacionadas con la vida y que se encuentran en ella y en su existencia de acuerdo con las palabras de Dios, la verdad y los diversos principios que Él enseñó. Hablar y diseccionar diversas emociones negativas tiene como fin alcanzar este objetivo. ¿Lo entendéis? Decidme. El objetivo de Dios al hablar sobre estas emociones negativas y diseccionarlas es permitir que las personas disciernan y cambien los pensamientos y puntos de vista erróneos en sus emociones negativas, para así desprenderse de estas y confiar en la conciencia y la razón para manejar y tratar correctamente a las diversas personas, acontecimientos y cosas que se encuentran en la vida, de acuerdo con las palabras de Dios y los principios, ¿verdad? Esto les permite cambiar poco a poco su visión sobre la vida, contemplar a las personas y las cosas en base a la verdad, comportarse y actuar de acuerdo con ella y vivir su humanidad normal. Si no hablara sobre estas emociones negativas, ni las diseccionara, si no hablara sobre los diversos pensamientos y puntos de vista negativos de las personas, y si no los pusiera en evidencia, entonces, cuando se encontraran con problemas en su vida diaria, a menudo adoptarían una postura y una perspectiva equivocadas, ya que afrontarían, manejarían y resolverían estos asuntos con pensamientos y puntos de vista falaces. De esta forma, en gran medida, las personas a menudo se verían limitadas, atadas y controladas por estos pensamientos negativos, incapaces de manejar diversos problemas en la vida de acuerdo con los requerimientos de Dios o los principios y métodos revelados en sus palabras. Claro está
que si una persona tiene los pensamientos y puntos de vista correctos hacia varias personas, acontecimientos y cosas, así como la perspectiva y postura correctas, esto le ayudará en gran medida cuando se encuentre ante ellos a manejarlos con la perspectiva correcta o al menos dentro del ámbito de la conciencia y la razón humanas normales, y a evitar manejar varios asuntos de una manera impulsiva o de acuerdo con sus actitudes corruptas, lo que puede conducir a problemas innecesarios y traer consecuencias no deseadas. Por ejemplo, la forma en que una persona aborda el futuro, la enfermedad, la familia, el matrimonio, los afectos, el dinero y las relaciones entre las personas y sus propios talentos, así como su estatus y valor social, y otras cuestiones similares, se basa en lo que ha oído o aprendido en su familia o sociedad, o cómo ésta la ha influido o afectado antes de llegar a comprender la verdad, por no mencionar algunas experiencias o métodos que se le han ocurrido a ella misma. Cada persona tiene su propia manera de enfocar las cosas y cada cual pone el acento en una determinada postura a la hora de abordar los asuntos. Ciertamente, hay un factor común en las diferentes formas de abordar las cosas, y es que todas están dominadas y gobernadas por pensamientos y puntos de vista negativos, adversos, falaces o tendenciosos. Su objetivo último es lograr su propia fama, fortuna e interés personal. Para ser más específicos, estos pensamientos y puntos de vista provienen de lo inculcado y enseñado por Satanás. También puede decirse que se originan en los diversos pensamientos y puntos de vista falaces que Satanás difunde, defiende y alimenta en toda la humanidad. Bajo la dirección de estos pensamientos y puntos de vista falaces, la gente los utiliza inconscientemente para protegerse y asegurar la maximización de sus propios intereses. Hacen todo lo posible por utilizar estos diversos pensamientos y puntos de vista que se originan en la sociedad y en el mundo para salvaguardarse y buscar la maximización de sus propios beneficios a fin de lograr sus propios intereses. Ciertamente, esta búsqueda de logros no se detiene ante nada y va más allá de los límites morales, así como de la conciencia y la razón. Por consiguiente, bajo la dirección de estas emociones negativas y pensamientos y puntos de vista negativos, el resultado final de cómo alguien contempla a las personas y a las cosas y cómo se comportan y actúan solo puede llevar a la explotación mutua.
el engaño, el daño y los conflictos entre las personas. Con el tiempo, bajo la dirección, las ataduras o la tentación de diversos pensamientos y puntos de vista negativos, las personas se alejarán cada vez más de los requerimientos de Dios o incluso de los principios de cómo comportarse y actuar de acuerdo con las enseñanzas de Dios. También puede decirse que, bajo la dirección y la tentación de diversos pensamientos negativos, las personas nunca obtendrán realmente la verdad ni entrarán en la realidad de practicarla tal como lo exige Dios. También les resulta difícil atenerse al principio de basar sus opiniones sobre las personas y las cosas y su comportamiento y acciones en las palabras de Dios, con la verdad por criterio. Por tanto, a medida que las personas resuelven sus propias emociones negativas, en realidad también se les exige que se desprendan de diversos pensamientos y puntos de vista negativos. Solo cuando reconocen los diversos pensamientos y puntos de vista erróneos dentro de sí mismos, pueden desprenderse de cualquier tipo de emoción negativa. Ciertamente, a medida que las personas se desprenden de los diversos pensamientos y puntos de vista negativos, también resuelven en gran medida sus emociones negativas. Por ejemplo, consideremos las emociones depresivas que hemos comunicado antes. En pocas palabras, si una persona da lugar a estas emociones negativas porque constantemente siente que su destino es malo, entonces cuando se aferra a los pensamientos y puntos de vista de que su destino es así, se hunde de manera inconsciente en la emoción de la depresión. Además, su conciencia subjetiva refuerza cada vez más la creencia de que su destino es malo. Cada vez que se encuentran con algo ligeramente difícil o desafiante, piensan: «Oh, mi destino es malo». Lo atribuyen a eso. En consecuencia, viven en las emociones negativas de la desesperación, el abandono a sí mismos y la depresión. Si las personas pueden afrontar correctamente las diversas dificultades que se encuentran en la vida o buscar la verdad cuando les surgen pensamientos y puntos de vista negativos, confiando en las palabras de Dios para enfrentarse a ellos, reconociendo de qué trata el destino humano y creyendo que su destino está en manos de Dios y que Él tiene el control, entonces pueden abordar de manera correcta estas adversidades, desafíos, obstáculos y dificultades en la vida, o entender correctamente estas luchas. Al hacerlo, ¿cambiará en algo su pensamiento y su punto de vista acerca de tener un mal destino?
al mismo tiempo, adquieren una postura adecuada para afrontar estos problemas? Cuando la gente adopta la postura correcta para afrontar estos problemas, sus sentimientos de depresión mejoran poco a poco. Van de graves a moderados, de moderados a leves, hasta que desde un estado leve se disipan por completo y desaparecen de su ser. En consecuencia, sus sentimientos de depresión dejan de existir. ¿A qué se debe esto? La razón es que su pensamiento y punto de vista anterior de que mi destino es malo sufre una transformación. Una vez corregido, ya no contemplan su destino con un sentimiento de depresión, sino que abordan los problemas con una actitud proactiva y optimista, con los métodos de las enseñanzas de Dios y con la perspectiva de la esencia del destino que Él le ha revelado a la humanidad. Por consiguiente, cuando se enfrentan al mismo problema que antes, ya no ven su destino a través de los pensamientos y puntos de vista de tener un mal destino, y ya no se resisten o rebelan contra estos asuntos con sentimientos de depresión. Aunque al principio puede que los ignoren o los traten con indiferencia, con el tiempo, a medida que profundizan en la búsqueda de la verdad y crecen en estatura, a medida que su perspectiva y postura al contemplar a las personas y las cosas se vuelven cada vez más correctas, sus sentimientos de depresión no solo desaparecen, sino que también se vuelven más proactivos y optimistas. Finalmente, adquieren una comprensión completa y una perspectiva clara de la naturaleza del destino humano. Pueden manejar y abordar estos asuntos correctamente con una actitud o realidad de sumisión a la instrumentación de Dios. En ese momento se han desprendido por completo de sus sentimientos de depresión. Desprenderse de las emociones negativas es todo un proceso. Es de gran importancia en la vida. En resumen, cuando una emoción negativa se arraiga profundamente en el corazón de una persona o influye en su forma de contemplar a las personas y las cosas, y en su forma de comportarse y actuar, se trata sin duda de algo más que una simple emoción negativa. Detrás de ella se esconde un pensamiento o punto de vista incorrecto sobre este, aquel u otro asunto. En tales casos, lo que necesitas hacer no es solo diseccionar la fuente de las emociones negativas, sino, lo que es más importante, necesitas examinar el asesino oculto dentro de tus emociones negativas. Este elemento oculto es un pensamiento o punto de vista negativo que se ha arraigado profundamente en tu corazón
durante mucho tiempo, un pensamiento o punto de vista equivocado o falaz sobre cómo afrontar las cosas. En cuanto a los aspectos falaces y negativos, este pensamiento o punto de vista contradice sin lugar a dudas la verdad y se opone a ella. Llegados a este punto, tu tarea no consiste simplemente en pensar en él, diseccionarlo y familiarizarte con él, sino más bien en comprender a fondo el daño que te causa, el control y la atadura que ejerce sobre ti y el impacto negativo que tiene en tu búsqueda de la verdad. Por tanto, lo que necesitas hacer es exponer, diseccionar y reconocer varios pensamientos y puntos de vista negativos. Al mismo tiempo, debes buscar las palabras de Dios para discernir y desentrañarlas de acuerdo con los principios verdad compartidos por Dios. Reemplazar tus pensamientos y puntos de vista erróneos o negativos con la verdad y resolver por completo las emociones negativas que te han estado enredando. Esta es la senda para resolver las emociones negativas. Hay quien dice: de momento, no he notado ninguna emoción negativa en mí. No te preocupes, tarde o temprano, en el momento justo, en el entorno adecuado, o cuando llegues a la edad apropiada o a una coyuntura especial en la vida, estas emociones negativas surgirán de manera natural. No tienes que buscarlas o indagar en ellas conscientemente, más o menos, en cierta medida, existen en el corazón de todo el mundo. Eso es porque las personas viven en el mundo humano. Nadie aborda nada como lo haría una computadora, sin tener en cuenta sus propios pensamientos y puntos de vista. Y el pensamiento en las personas es algo activo, como un recipiente capaz de contener cosas positivas y negativas. Por desgracia, mucho antes de que las personas empezaran a aceptar pensamientos y puntos de vista positivos, ya aceptaban diversos pensamientos y puntos de vista erróneos e incorrectos de Satanás, la sociedad y la humanidad corrupta. Esos pensamientos y puntos de vista incorrectos han llenado lo más hondo de las almas de las personas y han impactado e interferido gravemente en sus vidas cotidianas y sus sendas de vida. Por tanto, al mismo tiempo que diversos pensamientos y puntos de vista negativos acompañan la vida de las personas y su existencia, también hay distintas emociones negativas que hacen lo propio. Por tanto, con independencia de la persona que seas, un día descubrirás que no solo tienes algunas emociones negativas temporales, sino que son muchas. No solo posees un pensamiento o punto de vista negativo,
sino que en ti existen de manera simultánea numerosos pensamientos y puntos de vista negativos. Aunque todavía no se han revelado, esto se debe únicamente a que no existe un entorno adecuado, un momento apropiado o un desencadenante que pueda hacer que expongas tus pensamientos y puntos de vista erróneos, o que te desahogues y reveles tus emociones negativas, o a que ese entorno o momento todavía no ha llegado. Si uno de estos factores entra en juego, actuará como una mecha encendiendo tus emociones negativas y tus pensamientos y puntos de vista negativos para que exploten. De forma involuntaria te verás influido, controlado y atado por ellos. Incluso pueden convertirse en un obstáculo para ti e influir en tus decisiones. Es una mera cuestión de tiempo. Esto se debe a que las diversas emociones negativas sobre las que hemos hablado son cuestiones que pueden encontrarse en la vida de las personas o en la senda de su existencia, y son problemas realistas a los que se enfrenta toda persona en su vida o existencia. No se trata de algo vacío, sino concreto. Dado que estas emociones negativas están directamente relacionadas con los principios que uno debe defender y las perspectivas de supervivencia que ha de tener, es necesario que indaguemos y diseccionemos con detenimiento estas cuestiones. Hemos hablado con anterioridad sobre la emoción negativa de la represión. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre la cuestión de la represión? 2 veces. ¿Qué compartimos la primera vez? La primera vez hablamos sobre cómo la gente a menudo no puede hacer lo que le da la gana, lo que hace que surjan en ellos emociones negativas de represión. La segunda vez hablamos sobre cómo las personas no pueden hacer uso de su experiencia y a menudo viven en un estado de emociones negativas reprimidas. Hemos hablado sobre estos dos aspectos. A partir de ellos, podemos decir que detrás de estos dos tipos de represión se esconden pensamientos y puntos de vista similares sobre la forma en que las personas afrontan la vida. El primer tipo, que surge de la incapacidad de hacer lo que a uno le da la gana, ¿qué clase de pensamiento o punto de vista representa? Es la mentalidad de querer ser siempre obstinado e irresponsable, de hacer las cosas por impulso, según el estado de ánimo, los sentimientos e intereses, sin comprender la necesidad de asumir responsabilidades. ¿No es esta una cierta actitud que la gente adopta ante la vida? También es un método de supervivencia. ¿Es una actitud y un método de supervivencia positivos? No se trata de algo positivo. La gente siempre quiere vivir a su antojo,
haciendo las cosas a voluntad, según su estado de ánimo, sus intereses y sus aficiones. Esa no es la forma correcta de vivir. Es negativa y hay que resolverla. Ciertamente, las emociones negativas que surgen de esta actitud y este método de supervivencia negativos deben resolverse incluso con más razón. El otro tipo son las emociones negativas de represión, que surgen de la incapacidad de utilizar la propia experiencia. Cuando las personas no pueden demostrar su experiencia, exhibirse, reflejar su valor individual, recibir la validación de los demás o satisfacer sus propias preferencias, se sienten infelices, melancólicas y reprimidas. ¿Se trata de un modo y una perspectiva correctos de existir? No. Hay que cambiar las cosas incorrectas y buscar la verdad para resolverlas y sustituirlas por el camino correcto que se ajusta a la verdad y a la humanidad normal. Ya hemos hablado anteriormente sobre estas dos razones que explican la aparición de emociones represivas, como la incapacidad de hacer lo que a uno le da la gana y la incapacidad de utilizar la propia experiencia. Existe otra razón para el surgimiento de emociones represivas. ¿Se os ocurre cuál puede ser? ¿Qué otras cosas relacionadas con el propio punto de vista existencial pueden hacer que la gente se sienta reprimida? ¿No estáis seguros? Otra razón es sentirse reprimido y dar lugar a emociones negativas de represión porque uno no puede hacer realidad sus ideales y deseos. Pensad en ello durante un momento. ¿Existe este problema de represión? ¿Es un problema real para los seres humanos? Las personas de las que hemos hablado antes, que desean hacer lo que les da la gana, tienden a ser más egocéntricas y obstinadas. Su actitud ante la vida se caracteriza por actuar según sus impulsos y hacer lo que ellas quieren. Prefieren dominar a los demás y no son aptas para vivir en comunidad. Su método de supervivencia consiste en hacer que los demás orbiten a su alrededor y son egoístas e incapaces de vivir o colaborar en armonía con los demás. El segundo tipo de persona que da lugar a la represión es alguien que siempre quiere lucirse, exhibirse, que cree que solo él es necesario y nunca deja espacio a los demás para existir. Siempre que posea algo de experiencia o talento, querrá exhibirlo, sin importarle si el entorno es adecuado o si su experiencia es valiosa o puede utilizarse en la casa de Dios. Este tipo de persona también tiende a enfatizar el individualismo, ¿verdad?
todo esto tiene que ver con los métodos de supervivencia de las personas? Ambos métodos de vida y supervivencia son incorrectos. Ahora, volvamos a las emociones negativas de represión de las que hablamos antes y que surgen por no poder satisfacer los propios ideales y deseos. Sin que importe la ocasión, el entorno o el período, ni tampoco la clase de trabajo al que se dediquen, siempre se centran en el objetivo de hacer realidad sus propios ideales y deseos, y esto se convierte en su estándar. Si no pueden realizar o lograr este propósito, se sienten reprimidas y tristes. ¿No es esto también un método de supervivencia para cierto tipo de personas? También es un método de supervivencia para ciertas personas. Entonces, ¿cuál es el principal pensamiento o punto de vista de quienes viven según este método de supervivencia? Es que mientras tengan ideales y deseos, sin importar dónde estén o qué estén haciendo, su propósito es hacerlos realidad. Este es su método de supervivencia y su objetivo. Con independencia del precio que otros tengan que pagar o de los sacrificios que otros tengan que hacer, sin importar cuántas personas tengan que soportar la carga o sacrificar sus propios intereses personales por sus ideales y deseos, estas personas se afanarán en el objetivo de hacer realidad sus propios ideales y deseos sin rendirse. Incluso están dispuestas a subirse a los hombros de los demás o a sacrificar los intereses de otros sin dudarlo. Si no pueden alcanzar este objetivo, se sienten reprimidas. ¿Es correcto este tipo de pensamiento o punto de vista? No. ¿Qué tiene de malo? Es demasiado egoísta. ¿El término egoísta es positivo o negativo? Es algo negativo y nocivo, por lo que debe resolverse sobre la base de la verdad. ¿Cómo debe resolver uno estas emociones reprimidas que surgen al ser incapaces de ver cumplidos sus ideales y deseos? Primero, vamos a examinar los distintos ideales y deseos que tiene la gente. Y si empezamos nuestra plática ahí, si comenzamos hablando sobre los ideales y deseos que tienen las personas, os será más fácil entender y seguir un hilo de pensamiento claro. Por tanto, echemos primero un vistazo a los ideales y deseos que tienen las personas. Algunos ideales y deseos son realistas, mientras que otros no lo son. Los ideales de algunas personas son idealistas, mientras que los de otras realistas. Empezamos a hablar primero sobre los ideales que caracterizan a los idealistas o a los realistas.
los de los realistas. Los realistas. ¿Qué hay de los ideales que no son realistas? ¿Debemos hablar sobre ellos o no? Si no hablamos sobre ellos, ¿sabrá la gente de su existencia? En ese caso, resultará muy necesario hablar sobre ellos. A menudo, incluso sin que se hable sobre ellos, la gente es capaz de percibir los ideales de los realistas. Estas cosas existen en los pensamientos y la conciencia de todo el mundo. Algunos ideales y deseos permanecen inalterados desde la infancia hasta la edad adulta. Da igual que se hagan realidad o no, mientras que otros cambian con la edad. A medida que la gente se hace mayor y su conocimiento, horizontes y experiencia se expanden, sus ideales y deseos cambian sin cesar. Se vuelven más realistas, más ajustados a la vida real y más concretos. Por ejemplo, cierta persona quería ser cantante cuando era joven, pero a medida que se fue haciendo mayor, se dio cuenta de que no sabía afinar, así que ser cantante no era algo realista. Entonces consideró dedicarse a la actuación. Varios años después, se miró al espejo y se dio cuenta de que no era muy atractiva. Aunque era un poco más alta, no se le daba bien la actuación y sus expresiones no parecían muy naturales. Esto tampoco era realista. Entonces pensó en hacerse directora, para así dirigir a los actores en las películas. Al llegar a la veintena y tener que elegir una carrera en la universidad, su ideal había cambiado al de convertirse en directora. Después de graduarse, al recibir su diploma y entrar en el mundo real, se dio cuenta de que ser director exige fama y prestigio, cualificaciones, además de recursos económicos, cosas todas ellas de las que carecía. Nadie la iba a contratar. Por tanto, tenía que conformarse con menos y buscarse un camino en la industria del cine, tal vez como script o coordinador de producción. Con el tiempo, esta persona pensó: puede que se me dé bien ser productora. Disfruto manteniéndome ocupada y recaudando dinero, sé hablar bien y mi aspecto es razonablemente bueno. La gente no me considera irritante y me comunico bien con los demás y los llevo a mi terreno. Puede que producir sea lo más adecuado para mí. Como ves, su ideal fue cambiando poco a poco. ¿Por qué ese cambio? Al principio, porque sus pensamientos maduraron poco a poco. Su percepción de las cosas se volvió más precisa, más objetiva y práctica. Entonces, al vivir en el mundo real, basado en su entorno de vida real
y las necesidades prácticas y las presiones de la vida, sus ideales previos se fueron alterando poco a poco debido a ese entorno. En un callejón sin salida, al verse incapaz de convertirse en directora, en vez de eso, esta persona eligió ser productora. Sin embargo, ¿acaso convertirse en productora hizo realidad sus ideales? Ni ella misma lo tenía claro. De todos modos, ya que empezó con ello, lo siguió haciendo durante 10 años más, o incluso hasta jubilarse. Esta es una descripción general de los ideales de los realistas.